con Mejor Prevenir por Radio La Plata. Hoy estamos con un invitado muy especial. Él se llama Luis Ferrari, es especialista en toxicología y drogas de abuso, doctor en química, asesor de Cedronar, revisor de la Oficina de las Naciones Unidas para Droga y Crimen y profesor de posgrado de toxicología avanzada en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Medina. Gracias, Juan. Hola, Luis. Todos esos títulos, pero bueno, vamos a decir que es un gran amigo que hoy... Y muy humilde, por lo que vi también. Muy humilde, exactamente. Luis, vamos a meternos en tema. Sí. Hoy vos sabemos que, bueno, vos podés abarcar mucho más que el tema de la marihuana, pero queremos esclarecer algunas cosas con relación a la marihuana, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Es una droga recreativa, Luis? Bueno, en realidad la recreación comienza en una etapa de la historia, principalmente en lo que se llamó la época del quick fix, que sería donde los hippies, que fue una transformación o deformación de hipsters, que era una forma despectiva que tenían algunos periodistas de llamar a una juventud en la cual uno de los lemas era la libertad no solamente sexual, sino también consumo recreacional de algunas sustancias, entre ellas empezó justamente la marihuana. Digo esto porque en la historia, si nos remontamos, a veces hay personas que dicen, bueno, la marihuana se conoce desde muchísimos siglos antes, desde los comienzos de la civilización, y parecería como que se da a entender que la sustancia ya era consumida con fines recreacionales, y ese concepto no existía, el concepto recreacional, no solamente para la marihuana o la cannabis, como se dice que es una de las plantas más antiguas. La más antigua que registra la arqueología es la efedra altísima, que se tiene muchísimos, más de 60.000 años antes del presente, y luego le sigue la cannabis, inclusive mucho más antigua hasta hoy que los registros arqueológicos que hay para la dormidera o lo que tiene que ver con el opio, digamos, ¿no? Había un concepto en la antigüedad que tenía que ver con la purificación espiritual, era ritual, digamos, ¿no? Generalmente se utilizaban como rituales funerarios, tenía que ver con el manejo de estas sustancias por parte de chamanes, donde lo que se buscaba era una limpieza espiritual o digamos, un rito que trataba de curar a la persona espiritualmente, y de ahí devenía la cura fisiológica o física. Había otro concepto, digamos, no existía el concepto de la adicción propiamente dicha. Y el otro aspecto tenía que ver también con una comunicación de la sociedad. Digamos, la persona se comunicaba a través de la sociedad, y esta a su vez obviamente como pivote el chamán, para poder entonces tener esa comunicación no solamente espiritual, religiosa, sino también una comunicación a nivel de la sociedad donde se hallaba el individuo. Pero nadie, digamos, pensaba en la recreación, que es un fenómeno de una búsqueda de éxtasis, digamos, personal, unipersonal. Uh-huh. Eso viene posteriormente, digamos, no después de las... principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y yo creo que en esto coincidimos con Meli. Los chicos creen en este término de recreación, yo lo asocio a no hace nada. Fin de semana, alcohol, marihuana. Uh-huh. Bueno, el tema tiene que ver con, hay un término, ustedes son profesionales psicólogos, saben bien que hay una propuesta de Levy que se llaman set and setting, que es el consumo en una circunstancia, no solamente la droga, sino también el entorno en que se hace,
y eso le va a dar distintas connotaciones, inclusive también distintas consecuencias. Hay un tema, me han preguntado muchas veces realmente primero cuán adictiva es y cuán dañina puede llegar a ser la cannabis. Con respecto al tema de la concentración del único psicoactivo que tiene hasta hoy, que es el delta 9 THC o tetrahidrocannabinol, dentro de los más de 100 cannabinoides, digamos, de estructuras químicas que tiene la cannabis, tanto cannabisativa, cannabiíndica, que son las dos más importantes, porque la rudelaris es más bien, digamos, una planta, se puede, entre comillas, silvestre. Pero digamos, ¿cuál es la circunstancia actual en nuestra civilización y en nuestros tiempos? Es que desde hace no muchas décadas, posteriormente a la época de los 70, de los hippies, devino esto que tiene que ver con el híbrido, con semillas que son manejadas, manipuladas genéticamente, o los híbridos de plantas que producen mayor cantidad de THC. Entonces me comentaba una colega en los congresos que nos encontramos, la doctora Marilyn Westis, que era del intramural del NIDA, digamos, del Instituto de Drogas de los Estados Unidos. Ella estudió muchísimos años el tema de cannabis y cómo podía afectar fisiológicamente, no solamente, pues vamos a hablar a nivel del sistema nervioso central, pero ella me decía, mira, los estudios que hicimos, la marihuana en la época de los hippies tenía un porcentaje de 2% aproximadamente, y era constante, si se quiere, dependía obviamente de factores ambientales, de dónde estaba la planta, obviamente si era sativa o era índica, porque eso también puede hacer que varíe las concentraciones de distintos cannabinoides, pero más o menos, digamos, se mantenían en ese rango. Pero al hacer la cruza, digamos, el híbrido entre plantas y las semillas, ahí aparece un fenómeno del aumento, del incremento. Hay un trabajo muy interesante de Nora Volkow, que es directora del NIDA, en la cual hace todo un estudio histórico desde qué concentraciones tenían las marihuanas en distintos años hasta la época actual, y pasamos de tener un 2% a marihuana de 8, 10% de THC, 12, 14, 16, y he leído en alguna publicación del exterior también que han encontrado entre 20 y 25% de THC. Y ahí eso sí constituye ya un problema a nivel de la salud, porque, por ejemplo, hay algunos parámetros como sería la frecuencia cardíaca, por ejemplo, se incrementa en la medida que aumenta la cantidad de THC en un preparado que se le llama normalmente el porro, digamos, ¿no? En un preparado del porro va a depender entonces de dónde proviene esa marihuana, para evaluar entonces qué porcentaje puede llegar a tener de THC. Y eso sí actúa a nivel fisiológico, y ni hablar a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay otra también característica de nuestros tiempos, es que las edades de consumo han ido bajando. Hay un trabajo muy interesante de Cedronar, que hacía muchos años no se actualizaba, lo presentaron en julio, yo estoy como asesor ahí con el equipo, digamos, científico, y nos explicaban todos la gente del observatorio, la doctora Brasesco y todo un equipo de gente muy preparada de Cedronar, y nos hablaban justamente de toda esta evaluación en la cual ellos vieron que las edades de inicio habían bajado de 14 años a 12 años, son edades muy bajas en la cual el sistema nervioso se está formando en una persona. El sistema nervioso termina de formarse a los 20, 21 años aproximadamente. Por lo tanto, si a eso le sumamos que hay marihuanas de una concentración muy alta de THC, no podemos determinar qué va a pasar con ese adolescente que hoy lo consume, o que principalmente se consume antes de los 20, 21 años, respecto a cómo va a quedar crónicamente, digamos, ¿no? El consumo crónico hacia el futuro, cómo va a quedar afectado. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con lo cognitivo. Hay papers, o sea, trabajos de equipos muy serios en el mundo
que han hecho un nexo entre el consumo de marihuana y la aparición de la esquizofrenia. Hay unos trabajos muy, muy interesantes de McGrath, de la doctora Luisa Degenhardt, hay equipos canadienses, de Israel, de muchos sitios en el mundo que son muy serios, muy respetados. Y lo que antes estaba en entredicho, en el 2003, no hace tanto, no había todavía un nexo causal, estaba muy discutido. Hoy en día hay datos epidemiológicos que están aseverando de que hay mucha probabilidad, digamos, de episodios esquizofrénicos con consumos cuando son consuetudinarios durante varios años, principalmente cuando la edad, digamos, de inicio es mucho más baja. O sea, sí, perdón. No, que más allá que no hay con certeza los efectos que se van a provocar, sí se sabe que cuanto antes arranque el inicio y cuanto más frecuente sea, va a haber un deterioro. Sí, inclusive hay datos epidemiológicos, un trabajo, una revisión interesante de Nora Volkow, del NIDA, que es directora actualmente. Ella decía, ¿qué probabilidad? A veces se pregunta, ¿cuán adictiva es la marihuana? Bueno, si la marihuana, dependiendo de la edad que se inicia, cuanto más baja es la edad, más habituación hay, más consuetudinario en el tiempo, digamos, ¿no? Mayor la frecuencia y obviamente mucho mayor la concentración de las marihuanas que se consumen hoy, hay probabilidades que se van elevando al 17% cuando son adolescentes que no consumen habitualmente, sino esporádicamente, y los que consumen más habitualmente tienen un 50-55% de desarrollar adicción. No solamente a esta droga, sino también por los mecanismos de recompensa, digamos, también acceder a otros tipos de drogas más duras, que se le denomina en farmacia heroica, digamos, ¿no? Una droga heroica es cuanto más actividad tiene en ese nivel, digamos, ¿no? En esto, y es interesante tener en cuenta que entonces no es tan, digamos, inocuo, ni tan para no tomar en cuenta, digamos, este aspecto a la hora de evaluar, digamos, el adolescente principalmente, cuando tiene que decidir si va a consumir la marihuana, fumar un porro y tener que o abstenerse de esto. Uh-huh. Vos sabés, Luis, esto que decías, que por ahí la marihuana es el inicio del consumo de otras drogas más pesadas. Esto se ve mucho en los centros donde estamos nosotros, en los centros asistenciales del Ministerio de Salud, donde el 60% de los adictos, de los que están haciendo tratamiento, comenzaron con la marihuana y derivaron después en la cocaína y en otras drogas de síntesis mucho más fuerte, ¿no? Sí. Siempre tenemos que tomar el tema científico, porque esto siempre tiene ribetes muy, digamos, personales, o a veces folclóricamente uno, por su propia experiencia, porque tiene gente conocida y dice, bueno, yo conozco gente, me han dicho, fumó toda la vida marihuana y hoy en día son gente de 60 años. Yo siempre les digo, bueno, pero mirá que la marihuana que fumaba este señor que vos ves y que a vos te parece que no tiene ningún tipo de problema, habría que después evaluarlo. Uh-huh. Pero independientemente de eso, no podés comparar cómo va a ser si vos haces el consumo de la marihuana de hoy a la edad que tiene la persona esta mayor hoy. Exacto. Bueno, qué interesante todo esto, Meli. Sí. Pero tenemos que ir a una tan pequeña tanda musical, vamos a decirlo bien, y volvemos enseguida con el doctor Ferrari. Bueno, seguimos en Mejor Prevenir y el tema que pasó de Maluma se lo dedicamos a Ana, especialmente, que le gusta este tema. Muy bien, así saludos que, bueno, a Ana, que nos escucha. Exactamente, saludos a Ana. Meli, tenés miles de preguntas. Un millón de preguntas, pero bueno, vamos a hacer algunas nomás. Tengo entendido, y es algo que suelo trabajar con los pacientes, que la marihuana en forma de cigarrillo, de porro, no genera un beneficio para la salud. ¿Es tan así o tiene alguna condición positiva? Bueno, acá tendría que apelar a William Shakespeare, ¿no? En Romeo y Julieta, cuando le preparaba el brebaje, el religioso le decía, no hay nada tan malo
en el mundo que nos dé algún beneficio especial. De alguna manera toda la naturaleza, las plantas, en este caso, como pasó también y pasa con el tema del opio, del cual se extraen medicamentos también, tiene algunos componentes que son los que se están actualmente investigando para alguna aplicación en ciertas patologías. Pero la marihuana tal cual, fumada, digamos, desde las hojas o parte del cogollo con las hojas, tienen componentes químicos que son nocivos para la salud. Lo mismo que el cigarrillo, digamos, ¿no? El cigarrillo también tiene componentes que son carcinogénicos, digamos, y la marihuana también tiene componentes que son, por ejemplo, carcinogénicos. Algunos de los carcinógenos son inclusive mucho más potentes que los del cigarrillo. Del tabaco me refiero, ¿no? Del cigarrillo con Nicotiana tabacum o el tabaco, dicho normalmente. Y después, bueno, obviamente tenemos que analizar si el principio psicoactivo, en qué nivel va a estar y dónde va a actuar en la persona que lo está incorporando, lo está fumando. Volvemos de nuevo a ese concepto que les decía que es el set and setting, ¿no? Es decir, en qué circunstancia. Hoy en día el digamos, consumo recreacional implica buscar un éxtasis, entre comillas, personal, que para eso, digamos, se fuma el porro, para tener una sensación determinada, se busca una sensación determinada a través de el fumado, y en ese fumado, digamos, va a estar estos componentes que son, si tiene obviamente THC y depende del nivel, va a dar esa psicoactividad, que dicho sea de paso, también se está estudiando el tema de los receptores cannabinoides en el sistema nervioso central. Recién están empezando los científicos en el mundo a entender aproximadamente cómo funcionan. Porque en realidad, si ustedes piensan que el receptor CB1 y CB2, los dos receptores que se fueron descubriendo, lo descubrió Meshulam en Israel, digamos, en el año 83 aproximadamente, y a partir de ahí comenzaron a hacerse, digamos, estudios para ver también qué relaciones con otras partes del cerebro que manejan principalmente lo que son los mecanismos de recompensa. Porque vean ustedes que los mecanismos de recompensa, que son aquellos que se buscan el placer, digamos, ¿no? No se sabe todavía muy bien el funcionamiento entre los distintos sistemas. ¿A qué me refiero? El sistema dopaminérgico, por ejemplo, se ha preguntado durante mucho tiempo si había una relación con el sistema cannabimimético o cannabinoide. Estos son todas circunstancias que se están actualmente, se siguen investigando, son difíciles, pero hay acercamientos y se sabe que esto explica un poco por qué ahora la marihuana, un grupo importante de científicos están de acuerdo, hay consenso, digamos, que puede entonces producir ciertas alteraciones, no solamente la adicción, sino esto que les mencionaba, la esquizofrenia, por ejemplo, psicosis, en chicos que han consumido muy asiduamente durante la adolescencia pueden hacer, decía un autor, episodios psicóticos a los 25 años, inclusive marcaba la edad de los episodios psicóticos. Entonces, a ver, para no irme tanto por las ramas, en concreto, la marihuana, además de tener algunos componentes que pueden llegar a utilizarse en algunas de las patologías, digamos, en algunas enfermedades, tiene muchos elementos que son nocivos para la salud. No solamente el factor que tiene que ver con la carcinogénesis, o porque tiene elevada cantidad de cannabinoides, como les dije recién, y por ahí puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede dar problemas fisiológicos concretos, sino también lo que tiene que ver a nivel neurocognitivo, en el sentido de la afectación sobre la memoria, sobre la coordinación, que es uno de los factores más importantes. Me interesa resaltar esto porque quien consume tabaco sabe que es perjudicial, sabe que puede generar cáncer, pero me parece que todo esto no se sabe de la marihuana.
No, o al menos, digamos, no se ha dado mucho a publicidad, porque la realidad es también que hay todo un movimiento de personas pro-canábicas, digamos, que tratan también de favorecer el tema que tiene que ver con el consumo, y algunos de estos aspectos científicos por ahí no se mencionan, se omiten, y queda entonces como que es algo totalmente natural, porque hay un concepto, en mi opinión, es una opinión erróneo, de que todo lo que es natural es como, entre comillas, bueno, y no es así. O sea, en una época los griegos y otras civilizaciones antiguas utilizaban también algunas plantas, que el eléboro, por ejemplo, para vomitar, porque había todo un concepto de expeler la enfermedad a través del vómito. Entonces la persona o terminaba vomitando y se curaba porque indirectamente, o se terminaba muriendo. O sea, no es que todas las plantas dan beneficios. Hay que ver en qué circunstancia, y la ciencia, algo bueno que ha tenido, es que justamente el conocimiento científico bien aplicado, no prejuicioso, no inducido, sino hecho en forma natural, en forma tranquila, como se hizo con el opio, que se aisló la morfina, se aisló la codeína. Bueno, eso llevó muchos años para ver cuáles elementos y en qué cantidad se aplicaban aislados, porque desde ese punto de vista, entonces, también ante cualquier dolor sería bárbaro que cada uno tuviéramos una pipa de opio, iríamos por la calle, un dolor reumático, un dolor de cabeza. Si es la morfina es el calmante más, no hay otro calmante más grande en la naturaleza que la morfina. ¿Y por qué entonces no andamos todos con una pipa conteniendo opio? Porque obviamente se sabe que es adictiva, y esa adicción llevaría a la muerte directamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Luis, ¿y tenés algo concreto con relación a la legalización del consumo de marihuana? ¿En qué aspecto te referís, Juan? Sí, sabemos que en Uruguay está legalizada, y en varios países, en algunos lugares hay lugares para consumir libremente. ¿Qué opinión tenés de esto, de estos proyectos que se han presentado? Sí. Hay que tomar los dos aspectos, porque por un lado se unen dos vertientes, digamos, una que tiene que ver, que se dan, no es ocioso esto, porque ha pasado en los países y en los estados de Estados Unidos que propiciaron, digamos, la legalización de la marihuana recreativa, y todos, o muchos de ellos, por no decir todos, no me gusta la palabra todos, pero muchos de ellos, por ejemplo, el estado de Colorado, empezaron justamente con la medicinal, para después terminan estos estados, digamos, legislando para que sea recreativa. Hay un tema muy controversial y complejo, porque los legisladores, por cuestiones que son folclóricas o por opinión de la gente, digamos, que la usa para determinados fines medicinales, la han tratado de legalizar tomándola como una planta medicinal. Y yo tengo la idea, como decía la American Epilepsy Society, que después por ahí podemos hablar de esa parte, ellos decían que la ley no puede ir antes que la ciencia, no se puede legislar primero a lo que no se sabe, que no se conoce. Lo que no se conoce, porque eso tiene que ir primero la ciencia a especificar, porque si no se cometería realmente una aberración muy grande. Imagínense, hay estados que por ahí tienen otro contexto social, otras formas que pueden tomar a los chicos que están, digamos, con consumos recreacionales, pero en los países latinoamericanos, donde no hay una infraestructura para atender a los adictos, eso resulta un arma de doble filo muy grande, porque la pregunta es: ¿se libera el consumo recreacional, y qué hacemos con el control de todos los chicos, digamos, que están bajo los efectos de la marihuana? De ya te digo que un chico que fuma, o una persona que fuma un porro, no solamente un adolescente, sino una persona mayor puede ser, no puede bajo ningún punto de vista salir a conducir un vehículo, porque está totalmente afectado. Eso está demostrado, no hace falta ni siquiera una opinión personal, sino que es el consenso internacional.
Inclusive superó al alcohol. En estos momentos, en la Comunidad Europea, la agencia se llama AIM-MCCDA, que es la agencia europea, digamos, de drogas, han detectado, por ejemplo, el doctor Alan Verstraete, que dio una conferencia hace poco, mostraba él cómo él se dedicó casi toda la vida a todo lo que se llama driving under influence, sería en inglés, sería el manejo bajo el efecto, digamos, de las drogas, entre ellas y la más, obviamente más consumida, la marihuana, y hasta hace muy pocos años es la primera vez que la marihuana superaba al alcohol en los accidentes fatales automovilísticos en Europa, en muchos de los países de Europa. Y no tenemos un alcoholímetro, un marihuímetro, no sé cómo sería eso, ¿no? Sí, por eso ¿Existe? no lo tenemos. No, en Latinoamérica no. Vos sabés, te metiste en un tema, Luis, ¿cuántos conductores de taxi tenemos que fuman para calmar los nervios, te dicen? Bueno, y ni hablemos de otras profesiones. Bueno, estamos con el doctor Luis Ferrari, vamos a hacer una tandita musical y seguimos, y se metió con el cannabis medicinal. Ahora, vamos a apuntar ahí entonces, así seguimos aprendiendo. Ya volvemos. Bueno, seguimos en Mejor Prevenir, vamos a recordar el horario 18:49, porque algunos piensan que esto está grabado, pero no, estamos acá en Radio La Plata 90.9. Bueno, estamos con el doctor Luis Ferrari, ya estamos cerrando el círculo de preguntas. Luis, la verdad que muy interesante todo lo que nos estás comentando, pero vos solo te metiste en el temita de la cannabis medicinal o la marihuana medicinal. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, hay que ir despejando las distintas investigaciones que se fueron haciendo durante las últimas décadas, digamos, ¿no? Y principalmente la última década. Hay componentes de cannabis que son prometedores. De hecho, para la epilepsia refractaria, que se habla tanto, se ha publicado también en el diario casos de epilepsias muy reacias a los medicamentos. Pero hay que hacer la salvedad acá de que no es directamente tomar la cannabis o fumarla o hacer un preparado, digamos, casero, porque eso es lo que hoy día la ciencia no recomienda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la epilepsia refractaria, el CBD o cannabidiol, llamado cannabidiol, es el que tiene, digamos, un efecto que se ha ido comprobando. Los estudios más respetados, digamos, de hace unos años atrás fueron del doctor Devinsky de California, de la Universidad de Colorado, disculpen, del estado de Colorado, y que lo presentó inclusive en congresos de la American Epilepsy Society, una asociación muy respetada, digamos, en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, donde estaban debatiendo la posibilidad de aplicar esto. Pero hay que hacer una salvedad, porque el cannabidiol que se ha dado a chicos que son, digamos, casos refractarios, y que se da por cuestiones compasivas en realidad, porque todavía los estudios no han concluido. Recién se empezó la fase 3 hace muy poco, y se vio que con lo que se llama un efecto doble ciego, que es un ensayo que se hace para asegurarse que no hay ese efecto placebo psicológico, porque una de las cosas que tiene la epilepsia es que tiene un alto grado, hasta un 50% de efecto placebo. Es decir, los chicos que tienen este tipo de patologías, este tipo de enfermedades, ven a los padres tan ansiosos que cuando le dicen, mira, tomá esto que te va a hacer bien, hay una mejoría, pero esa mejoría no es una mejoría que pueda ser constatada científicamente. La única, por ejemplo, para la epilepsia refractaria, esto lo saben bien los especialistas en epilepsia, neurólogos, etcétera, es el electroencefalograma, que es digamos, como la regla de oro para determinar. Y a veces decían los norteamericanos que ellos veían casos que se mejoraban, pero sin una correlación con una mejora en el electroencefalograma, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se hace ahora
los estudios que ya fueron publicados parcialmente por Devinsky y otros equipos, creo que en el Reino Unido también están haciendo ensayos, se vio que el doble ciego anda muy bien y promete, pero aislado, no como aceite de cannabis, porque yo tuve la oportunidad de estar en el Vaticano hace 2 años, me invitaron a un workshop que había organizado la reina Silvia de Suecia y el Papa Francisco. Fueron gente realmente muy distinguida de la Universidad de Harvard, el profesor Rafael Maldonado de la Universidad de Barcelona, en Barcelona, que es una persona que hace 25 años que se dedica solamente a estudiar receptores cannabinoides, que tiene un índice H de publicaciones muy alta, y ese tema lo discutimos. Él decía que usar el aceite de cannabis en las circunstancias que no sabe la ciencia cómo funciona el resto de lo que no es cannabidiol. Ese es el tema. Porque en un aceite uno extrae junto con el cannabidiol, aún así sea las variedades Charlotte o las variedades que tengan alto contenido en CBD, la pregunta es cómo funciona lo otro que se extrae junto con el aceite. Porque si bien uno tiene que atender a lo que los padres van viendo de sus hijos dándole, yo no estoy ojo en contra, y lo veo como muchos de los científicos que lo han aplicado por uso compasivo. Lo que a mí me parece que es una opinión personal que habría que tener mucha prudencia es en hacerlo generalizado. Ese es el tema que yo lo veo más, digamos, peligroso. Cuando uno quiere generalizar, porque ya he escuchado gente que me ha dicho, no, mirá, yo tengo a mi abuelita que tiene el problema del reuma o que tiene esclerosis, y no hay datos, o hasta para el cáncer. Yo he escuchado cuando en realidad los estudios científicos que se han publicado, muchos de ellos, la Sociedad Americana Científica de Estados Unidos, más de la mitad de los papers, de todo lo que se espigó, digamos, de lo que estaba publicado, lo desecharon porque no tenían sistemas de referatos, digamos, sólidos como para aceptar esa publicación científica. Si no, cualquiera podemos publicar. Yo podría decir, bueno, soy Luis, publico lo que a mí me parece, y eso no es una verdad. Y creo que ahí va la confusión de la gente, pensando que la ciencia es un poco más que una ecuación matemática, o que es como una especie de, digamos, decálogo, como los 10 mandamientos, en el cual si la ciencia... Y eso ha prestado mucha confusión, porque hay, en ese sentido... digamos, hay muchos prejuicios también dentro de no todos los científicos están de acuerdo, hay todavía líneas de discusión. Entonces, si bien promete para ciertas patologías, si vos me decís concreto cuál es la patología más avanzada y que aparentemente anda bien, cuando está purificado el CBD, no en aceite o en preparados caseros, porque son muy variables. Claro, ahí está el tema, Luis, que se dice mucho esto de abrir el cultivo de la marihuana a las familias que tienen hijos con estos problemas y que la misma familia elabora este aceite. Yo la verdad me asusta esto. Es que nadie lo puede controlar eso, Juan. No hay laboratorios en Argentina que lo controlen, porque para eso vos tenés que tener analíticamente, los que me están escuchando por ahí son científicos químicos analíticos, saben que necesitan un estándar de determinadas drogas, por ejemplo en este caso de cannabidiol purificado, o de otros, por ejemplo ahora se está viendo otros tipos de cannabinoides que pueden también ejercer acción sobre el receptor CB1, CB2, eventualmente... Igual digamos, Luis, que uno justifica a los padres la búsqueda por supuesto que sí, de cualquier sustancia que pueda ayudar a un hijo enfermo. No, yo no lo condeno bajo ningún punto de vista. Esto es personal, lo que estoy haciendo es una opinión personal. No estoy diciendo que los padres estén haciendo mal. Yo lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado, porque por ahí dentro de unos años, yo acabo de ver una publicación que justamente hablaba de que un equipo de científicos habían descubierto ciertos componentes, digamos, ¿no? De que justamente no es una droga ni tiene nada que ver con el cannabinoide, que lo están utilizando y ha mejorado, parece, las epilepsias. La pregunta que yo hago es, si yo le doy a un hijo mío esto y no
no tengo tanta atención y le doy cualquier cosa, eso es lo que voy, no me cercioro de que eso es la mejor posibilidad que tengo, no lo que me den de cualquier lugar, sino de que esté lo más probable que tenga cannabidiol o que esté controlado al menos. ¿Qué pasa si yo lo condeno al chico que tiene, por ejemplo, más cantidad de THC a que tenga problemas cognitivos para toda la vida? Es lo que yo me pregunto. Ojo, yo acá no estoy hablando, esto no es esto sí es una opinión personal. Entonces, pero bajo ningún punto de vista es condenable, digamos, el uso compasivo. Lo que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado es en que cualquier tipo de aceite, cuando uno dice, no, mira, yo lo cultivo en mi maceta, porque hay mucha variación. Eso se estudió en un estudio con Colorado, donde en el mismo estado de Colorado había zonas más desérticas, zonas que hasta la irradiación solar dependen de la cantidad, una misma semilla, un mismo tipo, aún así sean macetas diferentes, por decirlo de alguna manera, dan distintas cantidades de los cannabinoides, tanto CBD, THC, y esa variabilidad es lo que hace que los científicos en todo el mundo digan, paren un poco con el tema de querer aplicarlo en forma generalizada. Y que no sea tomado por la gente que ya sabemos, que hace marketing de todo esto y aprovecha para meter la cuestión del consumo de la marihuana, ¿no? ¿Cuánto es muchísimo lo que aprendemos hoy, Meli, sí, con Luis? Lo vamos a seguir invitando, por supuesto. Estamos cerrando el programa, se nos fue el tiempo volando. Yo te propongo que continuemos la próxima con nuestros comentarios, porque me parece que hay muchas conclusiones para retomar la próxima. ¿Qué te parece? Por supuesto. Dale. Saludamos como siempre a nuestro operador Guillermo de Almada y a la gente, bueno, le pedimos tengan paciencia, ya lo vamos a tener de vuelta a Luis acá en la mesa para aclarar todos estos temas. Y hagan preguntas. Hasta la próxima. Nos vemos.